Dios maguepe Gugteskech, Dios maguepe Luisa María, alcalde. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. En efecto, como ya lo ha dicho aquí nuestra secretaria Luisa María, hoy es un día muy especial. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hace 26 años, en 1994, la Organización de las Naciones Unidas declaró este día para conmemorar las luchas históricas, para honrar la memoria, la vida de los pueblos indígenas del mundo. Y por eso nos da mucha alegría que esta tarde, aquí en Palacio Nacional, en la Casa del Pueblo, podamos presentar las acciones, los hechos, el trabajo tan importante que ha venido realizando el gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador con relación a nuestros pueblos y a nuestras comunidades indígenas. Y en este sentido, quisiera en primer lugar dar una información básica sobre los pueblos indígenas de nuestro país. Ya lo hemos dicho en otros momentos, pero quisiera rápidamente decir que en nuestro país hay 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. Estamos hablando de alrededor de 64,172 localidades y comunidades indígenas que están prácticamente en todo el territorio nacional. Estamos hablando de que 7.4 millones de mexicanos hablan algunas de las 68 lenguas indígenas. 12 millones de personas viven en un hogar indígena y alrededor de 26 millones de personas se autoadscriben como perteneciente a un pueblo, a una comunidad indígena, lo que representa el 21% de la población total de este país. Y con relación a la población afromexicana, estamos hablando de 1.3 millones de personas asentados fundamentalmente en la costa chica de Oaxaca y de Guerrero. Esta es la magnitud de la población indígena en nuestro país. Y una de las primeras acciones que hizo este gobierno al inicio, el día 4 de diciembre del 2018, justo 4 días después de la toma de posesión de nuestro señor presidente, fue justamente la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que ha tenido como antecedente lo que fue la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y más antes, desde 1948, el Instituto Nacional Indigenista. Y los principios rectores del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues es justamente reconocer el carácter pluricultural de la nación mexicana, respetar el derecho de libre determinación de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, fomentar el desarrollo sostenible de estos pueblos a partir del diálogo, a partir del acuerdo, promover el derecho a la consulta y finalmente garantizar la participación de las mujeres indígenas en todo el proceso de toma de decisiones. Este es el nuevo distintivo de la institución que hemos creado en la Cuarta Transformación de la República. Y son 5 los ejes fundamentales bajo los cuales trabaja el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Por un lado, toda la temática de derechos indígenas, el tema de la educación indígena. Hace un rato el secretario de Educación Pública ya hizo un anuncio de una futura conferencia que tendremos en esta temática, el tema del crecimiento, el fortalecimiento económico de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, la infraestructura básica, los servicios básicos en las comunidades indígenas y finalmente el tema tan importante del patrimonio cultural, la salud comunitaria y la medicina tradicional. En cuanto al programa de derechos indígenas, aquí es muy importante decir que para nosotros no es solo importante que la norma esté en la ley
o en el texto, sino que tiene que ser realidad, tiene que ser parte de la realidad. Las normas tienen que ser vivas y activas en la vida cotidiana. Y en ese sentido hemos realizado una serie de acciones y proyectos en este programa de derechos indígenas. Hemos apoyado a personas en excarcelación, de personas que lamentablemente han caído presos de manera injusta. Ahora con la nueva ley de amnistía vamos a fortalecer este trabajo. También todo lo que tiene que ver con la cuestión de los intérpretes y traductores. Esto es fundamental, no solo en los procesos jurídicos, sino ahora que hemos vivido la emergencia sanitaria, ha sido fundamental traducir múltiples documentos de la Secretaría de Salud. También hemos estado apoyando a las casas de las mujeres indígenas. Tenemos 35 casas de las mujeres indígenas en todo el país. Y un tema que yo quisiera destacar en este programa es este plan de justicia para el pueblo yaqui que el señor presidente de la República ha anunciado en días pasados, y la creación de la comisión presidencial para hacer justicia al pueblo yaqui, que ha sido instalado este jueves en la comunidad de Bicam, allá en territorio yaqui. Es parte de la actividad fundamental que realizamos en el tema de derechos indígenas. También en el tema de la educación indígena hemos aquí presentado este apoyo que estamos dando a alrededor de 73,000 niñas y niños indígenas en todo el país. Tenemos 1,057 casas y comedores de la niñez indígena, 254 casas y comedores comunitarios del estudiante indígena, en donde la niñez indígena recibe alimentación y hospedaje para que pueda continuar con sus estudios, porque de otro modo no podría realizar su proceso educativo. Y también en el actual contexto de emergencia sanitaria, aunque el niño y la niña está en la casa con sus papás, bajo este lema de quédate en casa, también hemos hecho llegar los apoyos, hemos apoyado mediante 73,000 paquetes alimentarios a igual número de niñas y niños indígenas en todo el país. También en el tema del fortalecimiento económico hemos apoyado en lo que va del año 2019-2020 4,164 proyectos productivos comunitarios con una inversión de alrededor de 627 millones de pesos y alrededor de 32,000 beneficiarios en los 68 pueblos indígenas de nuestro país. Yo quisiera aquí destacar que este trabajo lo hacemos con las comunidades indígenas, con sus autoridades y representantes, y tratando desde luego de que todas y todos, en particular las mujeres, también se involucren en estos proyectos productivos comunitarios. El tema de la infraestructura indígena, hemos continuado con esta actividad de apoyar a nuestras comunidades con servicio de energía eléctrica, acciones de saneamiento ambiental, el tema de los caminos, que es un tema que quiero destacar de manera particular. Se ha hecho una inversión de alrededor de 2,000 millones de pesos y cerca de 424,000 beneficiarios en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Y sí, quisiera destacar rápidamente este trabajo que hemos hecho en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los 133 caminos que en este momento estamos realizando en el estado de Oaxaca, en donde estamos apoyando a igual número de municipios, y en donde nuestros municipios y nuestras comunidades ejercen el recurso de manera directa. Este es un trabajo muy importante porque también se trata de generar empleos en la propia comunidad. El tema de patrimonio cultural, salud comunitaria y medicina tradicional, también aquí hemos realizado acciones muy importantes. El señor presidente ha anunciado la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, que esto está ahorita en proceso de construcción. También se han entregado instrumentos musicales. Hemos entregado 978 instrumentos musicales, particularmente a bandas de música del estado de Oaxaca. También se ha creado la comisión
presidencial para impulsar la educación musical en el contexto de nuestros pueblos y de nuestras comunidades indígenas, en especial este centro de capacitación musical y desarrollo de la cultura mije, que por cierto nos han acompañado en este espacio. Y un tema muy importante es todas las acciones que estamos haciendo sobre medicina tradicional. Ahora que vivimos esta emergencia sanitaria, nuestras médicas y nuestros médicos tradicionales han jugado un papel fundamental en apoyo a todo el trabajo que hace la Secretaría de Salud con relación a la emergencia sanitaria. Y el Instituto, desde luego, en un trabajo coordinado con la Secretaría de Salud, pues le tocó expedir una guía para la atención de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Esta guía se ha distribuido a todas las lenguas, a todos los pueblos indígenas de nuestro país, y un instrumento fundamental que tenemos de comunicación en los pueblos indígenas es el sistema de radiodifusoras culturales indígenas. Tenemos 22 en todo el país. Tenemos una audiencia de 16 millones de radioescuchas que se transmiten en alrededor de 35 lenguas indígenas, y recientemente el señor presidente de la República, el 28 de febrero del año 2020, en su gira por Nacajuca, el presidente ha inaugurado esta nueva radiodifusora, La Voz de los Chontales, en Nacajuca, Tabasco, y que mucho nos ha ayudado, esta radiodifusora, mucho nos ha ayudado ahora para difundir todas las medidas que el gobierno de México ha tomado con relación a la emergencia sanitaria. En esto podrán ustedes ver cómo están distribuidos en todo el país estas radiodifusoras indígenas, y por cierto también vamos a poner estas radiodifusoras ahora al servicio de la Secretaría de Educación Pública para la educación a distancia, que seguramente estaremos implementando a partir del día 24 de agosto. También el Instituto participa de manera activa en los proyectos prioritarios del señor presidente de la República. Yo quiero decirles que a nosotros nos tocó organizar la consulta indígena con relación al aeropuerto de Santa Lucía, a la comunidad de Jaltocán. También se hizo la consulta con relación al proyecto de desarrollo del Tren Maya y al proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Ese ha sido un trabajo que ha coordinado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en coordinación con las instancias responsables de estos proyectos. Y desde luego hemos participado, como decíamos, en el programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales, en los censos de producción para el bienestar y de jóvenes construyendo el futuro, particularmente en regiones indígenas. Yo le agradezco mucho aquí a nuestra secretaria Luisa María por todo ese trabajo de coordinación y de gran sensibilidad para que nuestros jóvenes indígenas ahora tengan este importante apoyo. El tema de los centros de acopio de maíz en zonas indígenas, donde se aplica este programa de precios de garantía que coordina Segalmex, nuestro compañero Ignacio Valle. También hemos apoyado el tema de la identificación de beneficiarios indígenas en los programas de adultos mayores y personas con discapacidad, y también hemos dado parte de las tierras que tiene el instituto para que se establezcan los bancos del bienestar, son 25, y las universidades del bienestar. Así es como participa el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la implementación de los programas estratégicos del gobierno de la República. Y algo que quisiera destacar es que todo esto nosotros lo hacemos, que como lo decía Juárez, todo por la razón y el derecho. Nosotros creemos en el diálogo y en el acuerdo. Por eso el instituto ha coordinado por lo menos 162 procesos de consulta indígena en todo el país, y de manera especial hemos hecho una consulta para promover que se reconozca plenamente en la Constitución y en las leyes los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Aquí en la siguiente lámina pueden ustedes ver con mucha claridad los foros de consulta que hemos realizado, tanto para la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el Plan Nacional de Desarrollo, 25 foros, 54 foros para la reforma indígena,
una asamblea de consulta y 5 asambleas plenarias con relación al aeropuerto de Santa Lucía, 7 asambleas consultivas y 15 asambleas de seguimiento con relación al proyecto transísmico y, en el caso del Tren Maya, 15 asambleas regionales informativas, 15 asambleas regionales consultivas y 15 asambleas de seguimiento. Ese es el trabajo que ha hecho el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para apoyar el diálogo y el acuerdo con nuestros pueblos y nuestras comunidades. Y quisiera destacar también esta consulta que hemos hecho con relación a esta propuesta de reforma constitucional que estamos construyendo. Hicimos 54 foros regionales y un foro nacional durante los meses de mayo, junio, julio, agosto del año pasado. Y bueno, pues ahora mismo, con el apoyo de otras instancias, estamos construyendo una propuesta de reforma constitucional de modo que podamos pronto entregarlo al señor presidente de la República, a las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo Federal y, en su caso, que esto pueda ser enviado al Congreso de la Unión para su análisis y aprobación. También hemos expuesto aquí en estas conferencias vespertinas este diálogo que el presidente de la República ha sostenido con los pueblos indígenas del país. Es una gira histórica, no hay antecedentes en nuestro país de un presidente de la República que visite de manera directa a los pueblos indígenas. Hemos hecho 42 giras en 19 entidades federativas, hemos visitado 41 pueblos indígenas, al pueblo afromexicano y a las comunidades indígenas residentes. Nos detuvo un poco esta emergencia sanitaria, pero bueno, esperemos que pronto podamos retomar esta gira de trabajo por las regiones indígenas del país. Y para finalizar mi intervención, quisiera decir que nosotros estamos trabajando en la cuarta transformación de la República para que se reconozcan plenamente los derechos de nuestros pueblos, de nuestras comunidades y que también estos puedan ser llevados a la práctica, porque estamos convencidos pues de que los pueblos indígenas, como lo hicieron nuestros antepasados en la independencia, en la reforma, en la revolución, pues también hoy necesitan ese reconocimiento y esta participación. Y también estamos trabajando para que todo esto que aquí hemos expuesto podamos avanzar, seguir avanzando en este programa de bienestar integral para nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas, siempre tomando en cuenta sus visiones y sus propuestas de desarrollo. Nosotros no queremos imponer nada, nosotros no queremos repetir los errores del pasado, sino queremos tomarlos en cuenta como sujetos de su propia historia y de su propio desarrollo. Y lo hacemos para poner en práctica este principio que ha enunciado el señor presidente de la República, de que por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes, los olvidados y en especial los pueblos indígenas de México. Quisiera decirlo en mi lengua mije, quisiera decir, etzmbotemech, tukmuka oyohten, hayep, haayobahoy, hayep, haamuzkohtpa, dibemimp, dibmaiptohpen, estim hayep, Hanne die Ichtben, ja, Schemekirschme, Mohanewinmede Kochnen. Mujvinzen, Andrés Manuel López Obrador. Dios cojuide mguktekech, muchas gracias por escucharme y por atender esta intervención.